Buenas noches. ¿Me escuchan? Se te escucha, sí. Buenas Bueno, noches. perfecto. Sí, buenas noches. Ya ingresó el profesor, entonces les doy la bienvenida al seminario de profundización en didácticas, ciencias sociales, a cargo del profesor Lino Alfonso Hurtado. Entonces, a partir de este momento los dejo con el docente y ya saben que hay alguna inquietud, aquí estoy. Si me escuchan bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor, se le escucha bien. Buenas Sí. noches, profe. Bueno. Bueno, vamos a tener entonces esta hora de charlas con ustedes de acuerdo a las lecturas que han hecho. Y sobre todo para aprovechar más el tiempo, entonces debemos es como, pienso, ir escuchando las diferentes preguntas que ustedes tengan que nos permitan de pronto con ello aclararle a algunos que tengan la misma inquietud. Por ahora les diré que ha estado, digamos, en este momento las lecturas tienen que ver precisamente con que nosotros entendamos lo que significa el espacio geográfico, ¿sí? Como ustedes pudieron ver en las lecturas, hay diferentes concepciones del espacio geográfico, sobre todo en la lectura de Pallés y Benillán. Nos dan a entender la manera como nosotros podemos visualizar el espacio, ¿cierto? Que podría ir desde la descripción del medio donde estamos y de un conocimiento más enciclopédico donde digamos, el alumno, nosotros mismos somos agentes casi que externos y estamos mirando y estamos actuando sobre un lugar ya determinado. Luego hay otro planteamiento del espacio como un espacio más abstracto, más matemático, donde un espacio que se mide, geométrico, que a partir de lo que pasa en el espacio podemos tomar decisiones, pues son decisiones más que todos, digamos, de tipo productivo y cómo el espacio es un lugar más objetivo, más medible. Y los problemas que se presentan en eso son problemas, digamos, desde la interacción matemática. En un tercer caso vemos un espacio ya más humano, donde ocurren cosas. Entonces ya uno se va dando cuenta que entonces que el espacio deja de ser solamente un lugar para convertirse en un espacio donde no es un espacio objetivo como tal, sino un espacio pensado por el ser humano, donde se dan las relaciones, que es de pronto de lo que más habla la parte del espacio humanista. Es el espacio que ya tiene que ver con la concepción de las personas, más individualizado, ¿cierto? Con la percepción que tenemos nosotros de lo que está pasando, como sentimos nosotros lo que está pasando. Y pues a cada uno nos pasa. Demos un ejemplo, estamos en una fiesta. Y en una fiesta, en el mismo lugar exactamente, en el mismo espacio geográfico, que lo podemos medir, cuánto mide el espacio está la reunión y podemos contar la gente que hay, uno se siente de una manera y otro se siente de otra manera. Y a la hora de percibir ese espacio, va a ser totalmente diferente para el que está contento, para el que no lo está, para el que le gusta las luces, para el que no le gusta las luces. Y se puede dar cuenta uno que está triste estando con tanta gente. Y realmente ese es un buen ejemplo de lo que es realmente el espacio. ¿A qué espacio nos estamos refiriendo? Si es al espacio primero que dijimos, al espacio como lugar y territorio, pues habría que describir cómo es el espacio de ancho, las paredes, qué hay, qué no hay, cuántos somos, las características. ¿Cierto? Y si nos vamos al segundo punto, nos tocaría que medir el espacio, en cuánto nos podemos mover cada uno para no estrellarnos, cada cuántos minutos pasa alguien por determinado lugar de ese espacio. Si nos vamos a los últimos dos casos, ya tiene en cuenta el ser humano como tal, pues ya ahí nos tocaría analizar ese espacio donde estamos, desde lo que sentimos, de la percepción de cada uno. Entonces va a ser un espacio creativo para otros, no tan creativo para algunos. Y mire la gran diferencia de lo que es puramente el concepto de espacio.
Quería, digamos, empezar con una introducción, pero la idea es escucharlo a ustedes, porque eso es lo que ustedes tienen que hacer, digamos, con la unidad didáctica. Porque no se trataría, desde las perspectivas que les dieron, de que nosotros pongamos a todos los estudiantes una clase de qué es el espacio como tal, sino dentro de nuestro tema que tenemos, tema relevante, cómo se ubica desde la predicción de espacio, cómo yo entonces también, desde el conocimiento que obtuve a través de la lectura, puedo mirar en mi unidad didáctica, cómo yo puedo mirar esos conceptos de espacio que tengo ahí. Entonces, después de la introducción, quisiera escucharlo a ustedes. O si tienen alguna pregunta sobre lo que dije. Profe, una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Lo que usted mencionaba, esa parte de cómo siente la persona, eso lo podemos meter en esa parte topológica que se mencionaba, que ahí siempre hacía hincapié en que es una parte meramente egocéntrica de cómo está visto desde la perspectiva de la persona. Si usted nos habla, por ejemplo, en el ejemplo que puso de un espacio cerrado y usted dice de muy diferente cómo lo va a percibir una persona que se sienta de una forma a otra, ahí lo referiríamos ahí en esa parte topológica que se mencionaba, profe. Sí, claro, claro. Por ejemplo, la unidad didáctica de ustedes trata de... La unidad de nosotros es sobre corrupción, profe, y estábamos pensando en meter toda la parte geográfica, especialmente en la forma en que se percibe a nivel municipio, región y a nivel país, que es muy interesante. Eso, exactamente. Y esa percepción de la corrupción ya es una percepción, y eso ya te da una perspectiva de espacio o no, ¿cierto? Y usted lo dijo, nosotros hablamos de corrupción, pero la corrupción como tal no es la misma en todas partes, no significa que la percepción de percepción es la misma. Y qué bueno saber los alumnos, por ejemplo, qué idea de percepción tienen, en qué espacio para ellos se mueve esa percepción que ellos tienen de corrupción, por decir algo. Entonces, ese es el trabajo geográfico que hemos traído. Mire que ya es un trabajo desde la geografía, digamos, humanista, el espacio desde los sentimientos, el espacio de la percepción, y no un espacio desde el lugar como tal. Sin querer decir que a nosotros también nos tocaría, en algunos casos, describir el espacio, porque claro, a ver, si yo voy a hablar de corrupción, digamos, en las ventas públicas, por poner un ejemplo, los vendedores públicos, pues sin duda que me toca describir de qué manera están los vendedores públicos, porque por ejemplo, un vendedor público que estén todos reunidos en 10 cuadras a la redonda, o la prescripción de corrupción en unos vendedores que están regados por toda la ciudad. Yo mire cómo el espacio también me puede dar una perspectiva de eso. Pues tengo el espacio humano, la percepción que tiene la persona, pero también tengo el espacio geográfico que me va a permitir de pronto que esa percepción sea mejor captada o no, o tenga más sentido, ¿no? No sé si me hago entender. O si le ha funcionado o no, porque una cosa piensa de corrupción el que se ha visto beneficiado y otra el que se ha afectado por ella. Exactamente, claro, claro. Y mire que ese espacio, es un espacio precisamente de visión humana, ¿cierto? Que nos tocaría pensar eso. ¿Cómo piensa el que se ha beneficiado desde la corrupción, qué es corrupción para él y qué es corrupción para el otro? Ahí estaremos hablando de un espacio, ¿cierto?, mental, de la idea de corrupción que tenemos y cuál es el mapa mental que tenemos sobre la corrupción en sí. Pero Claro, como le digo, profe, en ese caso, bueno, aunque en ese caso también podríamos también ayudarnos con, digamos, la manera como usted lo dijo, los muchachos tienen la condición de corrupción según el lugar donde estén, ¿no? Local, nacional, hasta internacional. Sino que para la unidad didáctica, de acuerdo a los estudiantes que tengamos, pues ahí es donde va, digamos, la ponderación de uno a tener en cuenta, porque si uno le habla internacional a un muchacho del primero, del segundo, pues no, esto no sería como muy claro, o sería más difícil. profe, nosotros estábamos pensando de pronto la parte de, a la hora de como de mezclar todo, que era lo que habíamos hablado, la parte de uso de las TIC, la parte del espacio geográfico, del contexto histórico, pensando mucho en la parte de los POT, de los planes de ordenamiento territorial. Sí serviría de pronto que
que el estudiante aprovechara y de pronto analizando la forma en que ha evolucionado la expansión de su municipio, porque afortunadamente pues tanto mi compañera como yo estamos en municipios y podríamos referirnos de esa manera más fácilmente, de qué manera la expansión del municipio, expansión geográfica, se ha visto influenciada por corrupción, podría más o menos irse por ahí. De pronto que pasando a lo de Fuentes, de pronto que haya habido un escándalo. Recordemos, por ejemplo, el caso de los hijos del expresidente Uribe, Sí. que en el afán de enriquecerse con unos predios fue el escándalo que salió. Los compraron para luego meterlos al plan de ordenamiento territorial y así valorizarlos muchísimo. Sí podría ya a nivel más pequeño, ya a nivel de municipio, meterse esa parte. Claro, claro, pero acuérdense que ustedes tienen la unidad didáctica dividida en secciones. Las secciones están divididas en obras, ¿cierto? En un tiempo determinado. Lo importante es que ustedes tengan claros los objetivos generales de la unidad. Pero en esos objetivos generales de la unidad y los objetivos específicos de cada sesión, ustedes van a ir viendo precisamente en dónde y de qué manera digamos, ese pensamiento geográfico, esa idea de espacio, le puede servir. Lo que usted está diciendo, claro, si usted va a ubicar, digamos, el problema de la corrupción dentro del municipio, claro que se podía, y si el tema tiene relación, claro, se puede tomar el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, para mirar cómo a través de el uso de la tierra de un municipio se puede generar tipos de corrupción. Por eso es digamos, una actividad que uno quiere hacer con el muchacho, para que el muchacho entienda cómo la corrupción tiene diferentes formas y de diferentes maneras se puede hacer. Y eso sirve también para dar un mensaje, como en todas las clases, de competencia ciudadana, de que uno se entienda pues cómo a través del plan de ordenamiento territorial que tiene una buena intención terminamos haciendo corrupción y determinando el uso de la tierra en lo que cada quien le conviene, no en lo que se necesita. Y eso es un mensaje, digamos, bueno para el estudiante para que entienda que hay una herramienta que le permitiría un mejor uso. Sino que, como digo, todo depende de que ustedes lleven bien la secuencia y que eso no sea como un tema aparte, sino secuencial. Como que el objetivo no se pierde si ustedes toman ese tema. Antes se amplía. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, Juan Carlos. ¿Alguna otra inquietud? Qué bueno así como dijo Juan Carlos, porque pues es directo a lo que cada quien puede hacer y entonces, o alguna inquietud que tenga sobre las lecturas. Porque la idea es que quedemos... Sí. Profe, nosotros estamos ahí también, pues, ya entre más profundiza uno, ¿no? La lectura, pues, claro, las diferentes formas de ver lo geográfico. En lo personal, cuando miro lo del pensamiento histórico, lo geográfico, yo siempre digo, ¿por qué no me enseñaron así esto? Yo creo que mi visión del mundo y de quién sabe qué más hoy sería muy distinta, pero bueno. El caso es que con mi compañera Claudia estamos con una unidad didáctica referida a mecanismos de participación ciudadana. Entonces, ahí estamos un poquito enredados en relación con cómo le vamos a inyectar, cómo le vamos a dar a los chicos ese espacio, cómo le vamos a dar ese eslabón para conectarse aquí en relación con el pensamiento geográfico. Desafortunadamente en nuestro país los mecanismos de participación ciudadana no han sido muy utilizados, inclusive hay algunos que todavía no se han estrenado, aunque ha habido intentos de ello, pero hay cuestiones que no han cuajado todavía. Entonces tenemos como unos casos específicos. Es como consultarle, bueno, hasta qué punto tiene que ser tan implícito el asunto de que efectivamente en desarrollo de nuestra unidad didáctica que ya con el tema del pensamiento histórico pues tuvimos que hacer unos ajustes serios. Entonces ahora es como ver a qué tanto tenemos que profundizar o tenemos que llevar los chicos a que digamos, cómo lo manejaría usted, cómo le gustaría verlo en relación con hasta dónde lo involucramos, porque pues podemos hacerlo tan sencillo como mapas, lo que hemos estado leyendo, que es una manera. Entonces, bueno, en donde ha habido intentos o de pronto ya profundizar un poco más, sino que lo que nos ataca un poquito es como el tema tiempo en relación con lo que se ha proyectado inicialmente. Entonces,
Tenemos algunos mecanismos de participación que han sido usados, alguno en Boyacá, por ejemplo, tenemos algunos casos en Pereira, cosas así. ¿Cómo le metemos el ganchito al pensamiento geográfico a una investigación en relación con esto? Por ejemplo, ustedes no olviden, no pueden olvidar ninguno a quienes le van a dar clases, ¿cierto? A quienes. Ustedes, en el caso de ustedes, son estudiantes de egresados del bachillerato, estudiantes de la tecnológica y estudiantes del SENA. Ya son muchachos de ciencias del deporte de la UTP y de electricidad industrial del SENA en Los Quebradas. Eso, entonces mire que entonces todo tiene que ser contextualizado y no olviden de, muy importante en el socioconstructivismo, de a quién le vamos a dar la clase, ¿cierto? Y más o menos uno entendiendo qué conocimientos tienen ellos sobre el tema. De los mecanismos de participación ciudadana, pues como bien lo dice usted, no han sido muy bien utilizados en Colombia. Pero igual hay unos que son más de nivel nacional y unos son más de nivel local. ¿Correcto? Entonces, mire, cuando uno dice nacional o local, ya ahí hay una ubicación. Por eso digo, no se trata únicamente de cómo coger el tema y dárselo a los muchachos, sino que con los temas que tienen, ustedes pueden subrayar, que es la idea que tenemos, ¿no? Subrayar de un color diferente. ¿En qué momento ustedes piensan que en eso que están haciendo están ubicando al muchacho en un espacio geográfico? Recordemos para los que nos están escuchando cuáles son los mecanismos de participación ciudadana los más importantes. Por ejemplo, el voto. Por ejemplo, el voto, por ejemplo, la revocatoria del mandato, el cabildo abierto. Mire, por ejemplo, el cabildo abierto. El cabildo abierto es lindo, porque el cabildo abierto es más de carácter, digamos, municipal, local, correcto. Que el hecho de que sea cabildo abierto, mire que ahí le da una imagen espacial a la gente, no sé si es abierto, pero es abierto ¿qué significa ahí espacialmente? Porque uno dice abierto y está hablando del espacio, ¿cierto? De un espacio mental, abierto. Mire que ese sirve para que la gente entienda la diferencia entre una cosa abierta, no porque abramos las puertas espacialmente, sino abierta porque puede participar mucha gente. Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo, del cuarto concepto que teníamos de espacio geográfico. Es abierto no porque haya una puerta que se abra o porque el espacio sea muy profundo, sino porque cualquier persona puede participar, ¿cierto? Entonces, mire que eso es un mecanismo que se prestaría para lo que estamos hablando. Y si decimos que es más local, entonces ahí se hace una buena diferencia entre lo local y lo nacional. Y cuando un muchacho de lo que usted nos está diciendo, ¿cierto?, la Universidad Tecnológica, aprende a diferenciar este mecanismo, por qué sirve para lo local y por qué no sería tan útil para lo nacional, y en qué características está lo nacional para que no sea útil. Ahí estamos haciendo uso de ese espacio, digamos, mental y de concepto de espacio, sí, que es útil. Entonces, les decía yo, entonces ahí ustedes qué hacen, pues en los objetivos que ustedes tienen ya preparados, pues simplemente miran que en los objetivos de una de esas secciones, pues esté eso como claro, como ustedes buscan, una de las razones por la cual se da el mecanismo de participación ciudadana, voy a poner el ejemplo del cabildo abierto, es para que el muchacho entienda cómo la participación se hace de un modo local, nacional y todo, y que este mecanismo como tal es local por estas características. Entonces, bueno, el muchacho va a entender eso y usted se lo va, digamos, que él lo entienda. Y cuando usted no entienda por qué es local y por qué nacionalmente tendría dificultades, pues eso está hablando de espacio precisamente. Bueno, profe, pues como se va a hacer un estudio por cada uno de ellos, lo que yo estoy captándole a usted es que de pronto vamos a integrar ese elemento de la trascendencia como tal de ese mecanismo, porque ahí venimos al otro concepto de pensamiento geográfico, ¿cierto? De la parte de interacciones, de la parte social. Entonces, de pronto, que se haga una buena ubicación de cada uno de ellos en relación con si es local, nacional, con el alcance que puedo tener como ciudadano con este mecanismo, si a lo local, a lo nacional, a lo departamental. Y ahí estaremos como agotando ya el tema del pensamiento geográfico, ¿cierto? Ahí lo estamos agotando. Por ejemplo, si usted me dijera, nosotros le llamamos a los muchachos una estadística de qué regiones de Colombia se han presentado más los diferentes mecanismos, la gente lo ha usado más. Bueno, ahí estamos haciendo uso
¿cierto? Del espacio geográfico también. Ahí le estaríamos dando al muchacho una ubicación, digamos, más hasta el primer concepto de lugar, de en dónde, en qué región de Colombia, es donde más han hecho uso de la participación ciudadana. Entonces ahí estamos dando también, digamos, un toque de pensamiento geográfico. Y ahí ya estaríamos evidenciando, ¿cierto? Que tenemos incluido como tal el concepto. Lógico, ahí lo estoy Listo, incluyendo. Porque vuelvo y lo repito, no se trata de que aparezca como que todos terminemos dando la clase de pensamiento geográfico, porque no es esa la idea. La idea es que con el pensamiento geográfico, con el concepto amplio que ya hay de pensamiento geográfico, como con los que se ha avanzado, es importante crear en la persona precisamente ese concepto para que lo use, para que lo utilice y si nos vamos a la última concepción, pues para que sea partícipe. Porque cuando alguien participa, está haciendo uso directamente del pensamiento geográfico, no como lugar, sino como sentimiento o como problema mental para resolver. Listo, profe, nos queda claro. Sí, de esta manera, lo bueno es que ustedes, pues en la unidad didáctica van a ir, subrayen, dijimos, de un color diferente cada una de estas percepciones. Bueno, pues sería bueno. Hemos elegido como un color para la parte geográfica, profe, vamos de acuerdo en eso. No lo hemos elegido, ahora nos ponemos de acuerdo exactamente. Vale. Para ir subrayando. Pero no es, vuelvo y repito, no es que sean algo nuevo que va a aparecer, sino cómo la unidad ética va entrando, va teniendo todos los elementos implícitos. Listo, profe. Del tema que usted tenga. Bueno, yo también le quería hacer una pregunta y es, usted ahorita hablaba con Jeffrey sobre lo imaginario que puede ser también un lugar. Yo elegí como tema los procesos de paz en Colombia. Entonces pienso como que la ubicación geográfica puede ser de 3 modos, pero principalmente 2. Uno es el espacio en el que se eligen para hacer los procesos de paz, el por qué se eligen esos espacios, y el otro es en qué se convierten esos espacios cuando entran en un proceso de paz, como que ahí vendría siendo como más un imaginario, que pasa de ser como un no lugar a un lugar político, fuertemente político. Entonces, no sé usted qué me recomendaría, si lo tomo como el lugar desde la historia del lugar y por qué eligieron ese lugar, o en el que se convierte ese lugar cuando entra en un proceso de paz. Pues para mí en las dos cosas, según las sesiones, la sesión donde usted vaya a ubicar la historia, el proceso de paz desde la cosa histórica, pero tendrá que ubicar, digamos, en el lugar espacial como tal. Porque los problemas, digamos, los procesos siempre tienen un lugar donde se dan los conflictos, ¿cierto? Ahí en esa sesión usted puede señalar concretamente, bueno, la historia de los procesos, cómo empezaron y dónde empezaron. Pero sin duda que va a terminar en otra sección, cuando estén hablando de las digamos, características, las consecuencias de lo que es un acuerdo como tal y en qué lugar se hacen los acuerdos. Sin duda que ahí vuelve al otro punto. Ahí también tocará el punto de por qué lo estamos haciendo en este lugar y qué concepción política tiene que lo hagamos en este lugar y no en este otro. Por eso es esencial. Y luego va a quedar el espacio mental del proceso de paz. Acuérdate que lo más grave en Colombia sobre la paz es la vaina mental de la paz. Esa construcción que tengo mental de la paz como un momento de total tranquilidad y como que va a llegar de alguna parte y no como una construcción del día a día. Entonces, mire que ese espacio también se le puede preguntar a los estudiantes. Por ejemplo, digo yo, no, ustedes sabrán más que yo hacerlo. En una encuesta, pues se le puede preguntar al muchacho ¿qué idea tiene de paz? ¿Cuál es el mapa mental que él tiene sobre paz? Y entonces ahí se da cuenta uno que quizás el espacio mental del estudiante sobre lo que considera paz está lejos quizás del lugar político, porque es que se hace la paz y las razones que sean en el lugar como tal, y donde se empezó el conflicto, donde está el conflicto, que es un lugar, ahí sí de una característica más geográficas que otra cosa, ¿sí? Y donde se habla un poco de elementos económicos, que en últimas también vienen a entender que el lugar también hay unas relaciones que son los que en últimas entran en conflicto. Porque las personas entran en conflicto por las relaciones. Para el caso, ahí tendría ustedes que en las sesiones ir mirando, según digamos, el objetivo de la sesión, ir mirando, ubicándose geográficamente. Sí, no sé sí. si le... Sí, sin embargo, yo soy estudiante de la licenciatura, no soy estudiante de la maestría, entonces nosotros para este trabajo estamos desarrollando solamente una de las sesiones.
Por eso Mejor. pensaba como qué sería mejor priorizar. O sea, si yo solamente tengo una sesión con estudiantes y les voy a hablar de los procesos de paz, ¿qué priorizaría yo? O sea, ¿a qué le daría ese interés extra que si es ese en el que se convierte, o sea, que proyecta? Le va a dar la clase a estudiantes de qué grado? De 11. De 11. Pues no sé, por mi experiencia yo diría que a los de 11, porque como ya han visto algo de geografía descriptiva, se va a facilitar ubicarlos de pronto en el lugar como tal. Pero muy importante la parte de que ellos entiendan políticamente por qué la paz se hace en determinados lugares. Por ejemplo, por qué la paz se hizo en La Habana y no en Nueva York. Exacto, ¿cierto? Exacto. Eso, entonces, eso, para el caso de ellos es muy importante eso porque los de 11, digamos, deberían estar muy abiertos al país que van a vivir y ellos en la parte política, social, a veces no entienden que eso es muy importante y muy determinante para lo que ellos van a hacer y van a querer ser más tarde. Perfecto, profe, muchas gracias. Sí, aunque no olviden que son recomendaciones que ustedes que están en el acto, ustedes van decidiendo. Simplemente después pues me preguntarán o entraremos en conversación ya cuando estén en la práctica haciendo el trabajo. ¿Algún otro? Muchas gracias, Jimena. A vos, profe, por la explicación. ¿Alguna otra inquietud? Seguimos escuchando. No sé si están funcionando los cositos estos. Blanca Natalia. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? La estoy escuchando cortada. Bueno, voy a mirar si quitándoselos así. Es que yo tengo una pregunta en relación a si también es posible usar, no solamente en términos pues, de como espacio macro, por ejemplo, que si los departamentos o los municipios, sino también este tipo de espacios pues, que son como más a nivel micro, por ejemplo, como el barrio, como algunos espacios que son resignificados de acuerdo a la población que lo habita o que lo frecuenta. Pues, por ejemplo, yo he venido trabajando con mis estudiantes el tema del barrismo porque pues, todos tienen, digamos, como una afinidad por ese tema. Entonces hemos estado discutiendo, por ejemplo, sobre cuáles son esos espacios, las reuniones que hacen en los parques o la significación que se le da, por ejemplo, a un lugar como el estadio. Eso tendría validez ahí dentro de lo que usted nos está pidiendo, profe. Claro. Ustedes vieron en la lectura que no es que no sea válido hablar de lugar territorial como tal, sino que más bien lo que nos han ido es ampliando ese concepto de espacio. Por ejemplo, que el espacio como lugar donde ocurren cosas, pues es importante, el lugar con sus características, pues claro que es importante. Y más si estamos hablando de espacios que en últimas también tienen mucho significado cultural, porque el espacio de patio, del estadio, el barrismo como tal, es todo, o sea, la concepción de un barrio cuando está en el estadio no es la misma que los otros que vamos a ver los partidos, por ejemplo, no, nada que ver. Se forma un espacio muy diferente para ellos. Es rico saber para ellos el estadio qué significa como espacio. Y digamos, en la secuencia didáctica que usted va a hacer, qué bueno que alguna actividad tenga que ver con eso, aunque el muchacho se exprese después de los conceptos, como que qué sienten por ese espacio, qué significa ese espacio para ellos y contrastarlo con lo que significa ese espacio para otros. No, sin ninguna duda que sí. Lo importante es que precisamente cuando usted esté haciendo el trabajo, que eso se note ahí. Se note ahí la importancia que tiene ese concepto de espacio para un barrista o de patio o de parque. Porque es que el parque es un lugar geográfico allá con características, pero para todos los que vivimos en los pueblos y en las ciudades sabemos que el parque tal es un lugar también cultural donde usted se siente de diferentes maneras y usted quiere ir más que al lugar, muchas veces es a sentir lo que siente ahí. Y entonces las secciones, usted va subrayando eso como lo que estamos hablando. ¿Ya? Muchas gracias, bueno, sino que si ustedes lo quieren determinar qué es más específico o más explícito, pues ustedes en los objetivos cuando lo estén haciendo, cuando lo estén revisando, pues le agregan ahí cuando
van a hablar sobre las barras en el estadio, pues entonces, bueno, ubicación, sentimiento de la barra en el estadio, bueno, eso, el concepto de espacio para ellos en el estadio. Hacen una pregunta de ese tipo para que aparezca ahí subrayada, para que sea más explícita, pero sin duda que ese tema cabe ahí, es muy implícito y explícito ese tema ahí. Muy Blanca, tiene, no sé si aclaré su duda. Sí, profe, muchas gracias. Ah, bueno. ¿Alguien más tiene más inquietudes o más preguntas? Recuerde que estamos como aprovechando porque la idea que teníamos era la primera semana lectura, porque sin duda que la lectura, como les dije yo, les escribí ahí, es lo principal, porque cuando uno se vuelve magíster en educación, a uno la diferencia de los otros es la teoría, porque vuelvo y les digo, para hacer algunas cosas uno se mete a internet y ahí están un poco formatos y uno los llena con facilidad, pero la teoría es que le permite a uno pensar diferente y quizás pensar esos formatos de otra manera o quizás ni hacer formatos y no hacer otra cosa. Y esa es, digamos, la visión de la maestría. Entonces, con este concepto de espacio geográfico, pues ya van a superar, digamos, el concepto nomás de un mapa que no es que no sirva y no que para algunas cosas y para otras no, pero se van a dar cuenta que ese espacio geográfico como tal es vivencial, es humano, es lo que yo hago, lo que hace la gente, entonces ya uno empieza a trabajar eso en las clases de otra manera y quizás uno se da cuenta que hablar de espacio hace rato lo viene haciendo y no ni siquiera se sabía, digamos, que tenía ese concepto, ¿no? Muchas gracias, Blanca Natalia. Los escucho. ¿Qué otra inquietud hay así que ustedes puedan o de la lectura o de su unidad didáctica, de las correcciones que se le hicieron para que ustedes pronto puedan engranar con esta parte? Ustedes ya entregaron lo de el espacio de pensamiento histórico. Sí, señor. Pero no hemos recibido retroalimentación de ella. Ah, no, porque la idea es, sí, la idea es que ustedes lo hacen y nosotros lo leemos y para hacer algo como más integral, digamos, una visión de los profesores, ¿cierto? Porque estos temas van muy ligados. Como no queremos precisamente que, como ustedes digan, bueno, terminé pensamiento histórico y ya, y ahora me toca pensamiento geográfico y ya, porque pensamiento histórico y geográfico van cogidos de la mano. Sí, profesor, No, buenas noches. Referente, tenía una pregunta porque pues, escuchando lo que han hablado mis compañeros y lo que usted ha orientado, de pronto muchas cosas que nosotros con mi compañera Olivia planteamos en la unidad didáctica frente a la parte histórica que también estaría aquí en la parte. Entonces, aló. sí, no se está escuchando como cortado. No sé si es acá, pero no lo escuché bien. Juan, de pronto cierra el video a ver si te fluye más el recurso. Ok, sí, la pregunta mía es que, pues de acuerdo al aporte que han hecho todos los compañeros y lo que el profesor ha orientado, pues veo que yo tengo muchas cosas ya desde la parte de pensamiento histórico que también tiene que ver con la parte geográfica. Entonces, eso pues sería válido subrayar en el color que el profesor Lino nos oriente, ¿verdad? Y luego estamos manejando desde la narratología una línea de tiempo en la cual pues vamos llevando a los chicos en este momento, pues desde las lecturas, es lo que han dicho, pues veo que podría ser desde lo internacional hasta lo local, que nosotros estamos trabajando los derechos humanos y pues veía que nosotros tenemos algunas organizaciones como la ONU y veía que también tenemos lo que plantean nuestros compañeros los organismos de participación. Entonces veo que lo básico de pronto dentro del trabajo que nosotros vamos a hacer es que ver cómo están ubicados nuestros estudiantes de grado noveno temporoespacialmente
frente a lo que son los derechos humanos y los derechos como tal. Sin duda, o sea, lo voy a decir así, pero para que me entienda, es simplemente una clase de derechos humanos que, como toda clase, en ese caso de derechos humanos, pues usted lo ubica en el tiempo, porque los derechos humanos se han ido reflejando en el tiempo, se ha construido con el tiempo, y también en un espacio, porque van desde los internacionales, algunos que en algunos lugares tienen más resonancia que en otros, hasta los locales con nuestra participación, digamos que nosotros los hemos ubicado a nivel nacional y le hemos dado hasta algunos nombres más específicos. No, sin duda que tiene que ver con eso. Sino que Sí, como decimos nosotros. la Diga. otra duda que tenía, y pues no sé si sea un trabajo, o sea, algo que podamos, a mí me llama mucho la atención de pronto dentro de la unidad didáctica poder tratar algunos tópicos, pongamos, de las masacres que se han dado en décadas pasadas en el país frente a la parte de derechos humanos. Pienso que será como válido o mejor es ya centrarnos en el contexto inmediato que tienen los chicos en su zona. Pues todo depende repito, del objetivo también que usted quiera con la clase, ¿cierto? Porque yo siempre he pensado que los derechos humanos y nosotros en sociales debemos contextualizar lo que se dice y el concepto que se presenta. Entonces no está mal tampoco que un muchacho en noveno entienda que hay unos derechos constitucionales históricos y ubicarlo a nivel, digamos, regional o local, pero también se le dan ejemplos de cómo precisamente al no respetar esos derechos, pues pasan ciertas situaciones, entonces unas situaciones también tienen que nombrarlas y ahí está dando parte también, digamos, de la reseña histórica y de cómo los hechos históricos tienen que ver precisamente con no cumplir ciertos derechos que la ciudadanía tiene, y el ser humano tiene. O al revés, ciertas masacres que pasaron, porque históricamente no existían esos derechos todavía, pero que ahora quizás con los derechos ya establecidos y la manera como los muchachos lo están conociendo, pues quizás esas cosas no se darían. Entonces, no, a mí me parece bien la referencia, siempre y cuando esté, digamos, bien enfocada y sirva de ejemplo a lo que estamos haciendo o sirva de referencia histórica a lo que estamos haciendo. Profesor Lino, qué pena. No sé si de pronto usted está atento al chat, sin embargo, pues le voy a leer algo que escribió Francisco Sánchez, que tiene problemas con el micrófono y la cámara, ¿sí? Entonces dice, nuestra unidad didáctica está enmarcada en el concepto de condición humana y respeto por la diversidad. Uno de los temas a abordar es el derecho a la libertad de expresión. En este sentido, abordar el concepto de pensamiento geográfico y espacio se puede realizar uso de preguntas orientadoras como, por ejemplo, ¿en qué lugares de Colombia se desarrolla con mayor frecuencia la libertad de expresión? En nuestro contexto municipal hay espacios de donde nos podamos expresar libremente. En nuestro contexto escolar, ¿de qué forma se llega a violentar este derecho a la libertad de expresión? Entonces, estas últimas preguntas que le acabo de leer, pues son las que él propone como preguntas orientadoras. Sí. No, están bien, las preguntas como tal están bien. Sino que, claro, todos tienen que tener en cuenta que ustedes tienen unos objetivos, una secuencia, unas sesiones, pero sin duda que esas preguntas están bien, dependiendo digamos, del objetivo que usted esté trabajando en esa sección. Pues sin duda que preguntarle a un estudiante, después de entender lo que es un espacio, ¿cierto? O para entender lo que es un espacio, si él sabe o percibe en qué espacios existe la libertad de expresión, no es rico, porque alguien le dirá en la televisión, y es un espacio. Alguien le dirá, no, en la prensa, en el parque, la gente habla lo que quiera, en la galería habla lo que quiera. Eso es un concepto que nos demuestra cómo no solo es el espacio, sino el concepto de libertad de expresión es el concepto que el muchacho tiene y simplemente lo ubica en qué lugar le considera que sí. Me parece genial. Me parece muy bien. Lo importante, repito, es para la unidad didáctica que se desarrolle el objetivo y ahí está implícito algo que estamos hablando, el espacio geográfico como tal. Perfecto, profesor.
Señor. Y así lo pueden hacer, y así lo pueden hacer en las diferentes sesiones según los temas. Y me encanta porque están entendiendo que no es un tema aparte, sino cómo explícitamente lo que ya tienen ahí e implícitamente van ustedes apropiándose del concepto y sobre todo se lo van enseñando al estudiante. Bueno, señor, muchas gracias. Entonces, Francisco ya me contestó por el chat que entendió muy bien su recomendación. Entonces, ya puede continuar. Gracias, gracias, Alejandro. Por ahí vi a Juan Carlos, Juan Acuña tenía alguna duda. No, profesor, ya simplemente quería confirmar pues más o menos algunas ideas que me comienzan a surgir para ajustar a la unidad de ética y con sus recomendaciones me quedan muy claras. No, no tengo ningún inconveniente. Muchas gracias. A ustedes. Y no olviden, a ver, no olviden lo que estamos haciendo. La unidad didáctica que ustedes están haciendo es una unidad que la van a aplicar con sus estudiantes y ahí van a salir los datos para el trabajo de grado que ustedes están haciendo. Pero la idea de la maestría no es para que usted haga una unidad didáctica para el trabajo de grado, sino que aquí en adelante usted va a trabajar a través de la unidad didáctica o de la forma, la unidad didáctica no tiene una forma exclusiva, ¿cierto? Tiene una estructura como tal, pero no tiene una forma que tiene que ser así o este es el formato. Todo lo importante es que ustedes a partir de estas lecturas entiendan que el espacio geográfico y lo histórico se trabaja en muchísimos temas, casi en todos los temas, y que cuando uno tiene muchachos pequeños hay que empezar es como a orientarlos precisamente de eso, del espacio, tanto el geográfico como el espacio mental y el espacio humano, para que se entiendan las relaciones que tienen que dar, los tipos de relaciones que se dan en ese espacio, porque como bien decía una lectura, uno increíblemente piensa que todos estamos en el mismo espacio y que entonces estamos pensando lo mismo porque vimos el mapa, y resulta que no, la percepción que tiene cada uno, hasta el mismo mapa, es tan diferente que previamente por eso nos lleva a estas reflexiones que siempre tenemos en cuenta, como desde a dónde habla el muchacho, desde qué lugar habla, ¿cierto? Y desde qué tiempo histórico, el tema que ustedes ya vieron, desde qué tiempo histórico está hablando, dónde está parado cuando está diciendo ese tema o trabajando el tema, y desde qué espacio mental o geográfico se está trabajando ese tema. Ustedes van a dar cuenta que les va a servir desde la maestría para todo lo que hacemos como profesores. Casi que no importa si estamos en primaria o estamos en la universidad. Si no está en primaria, pues didácticamente es diferente y obvio en la universidad, pues también. Pero muy importante. Seguimos con las dudas y las inquietudes. Porque me preocupa que no hayan tantas. Profe, disculpe. Sí, Juan Carlos. Profe, pasa que me quedó una duda en la parte del documento en la que hablaba sobre los proyectivos. Yo entiendo el espacio topológico y el espacio euclidiano, ya la parte en que uno logra como potencializar y puede coger de todas partes su conocimiento, pero la parte proyectiva no entiendo cómo esa diferenciación. Me quedó la duda. Claro, acuerde que hay dos espacios más fáciles de entender, que es el espacio desde lo histórico, porque a través digamos, está la huella, ¿cierto? Está la huella, y esa huella la conseguimos desde el antropológico, desde las excavaciones, desde la historia misma, desde los datos que conseguimos. Y todo. Luego está el espacio presente, que digamos que es el espacio geográfico, que también habla de lo histórico, porque el espacio también nos está mostrando lo que ha pasado en él, ¿no? Lo que ha pasado en él nos lo muestra el mismo espacio. Pero el espacio proyectivo es ese espacio que nosotros vamos a construir, el que nos proyectamos construir. Porque uno quizás viva más, cuando uno habla de los estudiantes, quizás ellos vivan más en el escenario proyectado que en el escenario real. Porque en el proyectado es el escenario en el que quiero convertir lo que hay. Y a veces toca trabajar es en ese espacio. Entonces es como si tuviéramos un simulador
y pudiéramos nosotros simular ese espacio. Entonces, cuando uno dice La Paz, por ejemplo, La Paz, ¿cuál es la paz? ¿La que estamos viendo o La Paz es un estado más bien proyectivo? ¿Usted qué paz proyecta? ¿Qué espacio proyecta para La Paz? Entonces, ese espacio que proyecta quizás no exista y es el que vamos a construir. Pero ese espacio es muy importante porque en ese espacio también se trabaja. Porque nosotros desde el presente trabajamos ese espacio futuro. Entonces, digamos que el espacio proyectivo es como el futuro donde nosotros queremos tener ciertas relaciones. Lo que pretendemos nosotros en últimas cambiar. Porque acuérdense que el cambio pues, está proyectado en nosotros. Ya tenemos una idea mental cuando queremos cambiar. ¿Cierto? Cuando uno dice, a mí me gustaría que fuera así, ya usted tiene ese espacio proyectado mentalmente. Sino que ahora con la tecnología, Juan Carlos, nos damos cuenta que lo podemos hasta simular en un computador. Y usted afuera no lo ve, pero en el computador sí puede ver cómo va a quedar este edificio dentro de 3 años, dentro de 5 años. Este espacio dentro de 5 años va a quedar proyectado así. Lo genial de ahora es que se puede ver. Gracias a la tecnología usted puede proyectar un espacio y hasta las relaciones en ese espacio y mirar si de verdad se podrá alcanzar o no. A eso se refiere, digamos, el espacio proyectivo. Y otra cosa que muy importante que está ahí, que ahora que usted lo menciona, la parte proyectiva, es lo importante en este momento de las TIC, yo leía cuando mencionaba mucho la importancia de la salida de campo, pero pues hoy en día es muy complicado para uno como docente encargarse de estudiantes y prácticamente responsabilizarse de todo lo que les suceda. Y ya por lo menos herramientas, por lo menos esta que tiene Street View, la de Google, que yo puedo hacer un viaje prácticamente sobre la vía, ir mirando hacia los lados qué pasa, ir conociendo, y es mucho lo que nos facilita el trabajo. Sí, sin duda, sin duda. Sin duda, precisamente decía una de las lecturas que una de las formas de trabajar, uno de los espacios es a través de excursiones, de viajes, pero resulta que eso casi que está casi que está prohibido por todo lo que significa ya las responsabilidades legales y civiles que nosotros tenemos, ¿cierto? Y que nosotros pues casi que no vamos a impedir, no podemos impedir todo lo que puede llegar a pasar. Entonces, las TIC precisamente, y eso es lo que en el primer módulo con la profesora Magda vieron, las TIC nos pueden proveer muchas cosas y nos evitan, digamos, esos riesgos. Las TIC nos ayudan a crear esos espacios, a mirar esos espacios y, ¿por qué no? Precisamente en la proyección, a proyectarnos en esos espacios, que es lo bueno. Así Gracias. que no, muy bien. Tenemos, Alejandra, ¿cuánto tiempo? Tenemos una hora de... Señor, Tenemos una hora de... pues la videoconferencia va hasta las 9 de la noche, pero ya depende del tiempo que usted desee administrar. Así que aprovechemos, entonces tenemos suficiente tiempo. ¿Qué les sugiero yo a ustedes de lo que ya han hecho para la unidad didáctica y cómo? Entonces yo diría, y yo miro que algunos ya lo hicieron así, tienen que empezar es a leer, digamos, lo que tienen, leerlo desde los objetivos generales de la unidad didáctica, y a partir del objetivo de la unidad didáctica, pues van pensando ese tema que tienen, esos objetivos que tienen, y los van pensando desde el enfoque de TIC que les dio el primer módulo, y cómo esos objetivos y la unidad ética como tal tienen inserto el pensamiento histórico y el pensamiento geográfico. Y luego cuando ustedes describan el modelo pedagógico en general, en la descripción que se hace, pues ahí también van, digamos, juntando un poco del pensamiento histórico y geográfico como parte digamos, de lo que ustedes quieren que el muchacho tenga claro.
Y luego, ya en las actividades, decíamos los profesores que en la parte de los objetivos de cada sesión y de las actividades que se hacen, ahí es donde se debe ver, ahí es donde se va a evidenciar, digamos, ese pensamiento histórico geográfico. Entonces, la idea es que ustedes revisen lo que tienen y entonces vayan organizando donde vean que pueden ser más explícitos, lo hacen precisamente. Escogamos un color entonces nosotros para diferenciar lo que es el pensamiento geográfico. Como qué color tienen ya para histórico. El verde. El verde. Ahora escojamos el azul. Listo, Color profe. que no. ¿Está en Listo, azul azul o será amarillo? entonces el pensamiento geográfico. Sí. Si hacémoslo entonces en azul, si no queda muy... Hay unos colores que dejan leer menos que otros, ¿no? No sé, si el azul o el amarillo, ¿cuál será más? Pero puede ser en un azul claro, profe, varios tonos de azul. Azul claro. Ah, bien, entonces azul claro, entonces en azul claro subrayan esos Pero, profe, una pregunta. ¿Tendríamos que tener en el archivo que le enviemos lo verde y lo azul al mismo tiempo? ¿O solamente quitamos lo verde y dejamos solamente lo azul, que es lo de pensamiento espacial? No, pues si ya lo están haciendo todo y es una cosa que tiene que ser como en conjunto, es mejor que lo dejen también con los colores que tengan. Sí, es mejor que dejen también lo histórico que ya está ahí, tranquilo, déjenlos con los colores y yo sé, porque, digamos, la lectura que uno hace, uno no solo hace una lectura así del geográfico, sino en general de la unidad, de la coherencia que va teniendo. Entonces es mejor que lo dejen. Es mejor que lo dejen. Bien. Por ejemplo, también no está de más a alguien que en su unidad didáctica le permita, porque no quiero caer en que los mapas no sirvan, ¿no? No. Si en una unidad didáctica es muy conveniente que un muchacho ubique en un mapa algo, eso es básico y es importante. Es que no es la única manera, es lo que estamos diciendo, porque no tenemos parado de espacio geográfico, entonces hacemos un mapa de aquí. Pero si hay lugares que tenemos que ubicarlos, como cuando me dijeron si los mecanismos se están usando o no en la Guajira, pues sin duda que sería bueno que el muchacho ubique dónde está la Guajira, ¿cierto? Que si en la clase el estudiante va a hablar del centro de la ciudad, pues el centro de la ciudad tiene una ubicación espacial también, porque el centro de la ciudad no siempre es en el centro de la ciudad como tal, espacialmente hablando, a veces es bueno ubicarlo. Y entonces, claro, ese mapa pues se hace y es muy bueno que el muchacho lo haga y entienda, ¿cierto?, cómo hacerlo y para qué se hace. Porque mire, ese concepto de centro de la ciudad tiene que ver más con las relaciones que se dan, no que esa parte esté en el centro. Porque a veces el centro de la ciudad está en el norte, ¿no? O en el sur, o en un extremo. Y resulta que uno dice el centro. Entonces, por eso a veces los mapas son muy importantes así, sino que no son la única forma, de lo que queremos aclarar, de espacio geográfico. Pues sin duda que donde uno pueda para meter un mapa, para que ustedes también lo interprete y aprenda a interpretar y hacer un mapa, pues sin duda que también es muy importante, ¿no? Y no se olviden que la idea es que el estudiante al cual le dan clase usted entienda un poco que él tiene precisamente cómo está construyendo él ese espacio geográfico del que se está hablando, que por ejemplo las preguntas problematizadoras, las preguntas como las que hacía ahora Acuña son tan importantes para uno ver el estudiante qué concepto tiene de las cosas y a partir de ahí
se enseña, que es, digamos, un concepto muy teórico, pero es un concepto del socioconstructivismo muy importante. Porque nosotros creemos que los muchachos saben cosas que le hemos enseñado y resulta que ellos no lo saben o tienen conceptos diferentes. Pues le voy a contar nomás una historia para que entiendan qué les digo sobre los mapas y las cosas, los espacios. Yo enseño geografía en noveno también, y como todos los profesores cargo un mapa, ¿cierto? Uno carga el mapa para ubicar a los estudiantes. Entonces una vez le dije a los muchachos que señalaran dónde nacían los ríos. Ellos dónde creían que nacían los ríos. El 90% del grupo señaló que los ríos nacían en los océanos. En los océanos nacen los ríos. Miren, el noveno. Y entonces yo me quedé, yo dije, pero ¿cómo así? Y entonces, llegando, yo les decía, bueno, ¿por qué ustedes que en los océanos nacen los ríos? ¿Por qué piensan eso? ¿Por qué? Y yo fui sacando a los estudiantes al principio al que quisiera. Luego al ver la respuesta, lo saqué según, digamos, el nivel académico, que yo sabía quiénes eran mejores. Bueno, al final saqué pues lo mejor, y igual. Yo quedé como en shock, ¿cierto? Que los ríos nacen en el yo qué es lo que he enseñado. Les preguntaba que por qué, y mire las respuestas que me dieron, que me dejaron a mí también más choqueado. Como los mapas se cuelgan de la pared, ¿cierto? Y los mapas colgados de la pared, los océanos quedan arriba, en el caso de Colombia, pues de todos los mapas. Entonces, que están rodeados por agua. Entonces los muchachos decían, este concepto muy físico. ¿Usted como profesor que nos va a decir que los ríos no nacen en los océanos? Si mire que el agua está acá arriba, y el agua corre y baja, y baja, y baja, y baja. Entonces terminan acá en el Magdalena, terminan acá. Y yo era claro, sin duda. Miren, esa lógica, es lo que hace que pensemos, bueno, ¿cuál es el espacio geográfico en el que ocurren las cosas? Entonces los muchachos tenían una lógica de la física. ¿Cómo el agua va a subir? ¿Cómo el agua va a subir por la pared? Entonces, ¿cómo ahí? Porque es que el río nace aquí y va para arriba. No, oiga, el profesor. Para ellos el río nacía en el mar porque el agua bajaba. Y entonces me pareció muy genial la respuesta de ellos desde el concepto físico, ¿no? ¿Qué tocó hacer? Poner el mapa en el piso, coger la parte de la cordillera y meterle la almohadilla para que te haga el relieve más alto y entonces empezar a explicar cómo es que desde las cordilleras descienden los ríos y buscan la parte más baja. Pero mire cómo un mapa colgado al muchacho le puede dar otra percepción. Puede discutir un mapa colgado con los otros conceptos que ellos tienen ya de la vida de ellos. Entonces, por eso una de las lecturas hablaba de la construcción del concepto, de entender lo que el muchacho desde lo innato y desde lo educativo ha construido y que a partir de ahí son sus respuestas. Entonces es muy importante eso, la pregunta al estudiante, la consulta, la mirada que él tiene. No sé si tiene alguna pregunta sobre ese ejemplo. No, más que una pregunta también como un apunte, porque he visto también por ahí el caso de que se discute mucho de la concepción de política de poder a partir de los mapas por esta deformación que tienen, de que hay países que aunque su territorio sea más pequeño, pues dentro del mapa están dibujados con un rango mucho más grande que otros. Como que también ahí tratar de uno en clase desmentir con los estudiantes de que este país es realmente así de grande a comparación de este otro y que es nada más una deformación de la imagen que, como tal. No, sin duda, sin duda. Los mapas dan la imagen de lo que usted quiera, ¿cierto? Y sin duda imagen de poder, claro. Cuando uno resalta los colores en un mapa, pues también hay colores más visibles, más fuertes y todo eso, el muchacho crea una percepción. Entonces, por eso es que una lectura hablaba de la percepción como parte del espacio, como parte importante del espacio y cómo el ser humano se ubica o construye desde esa percepción. Entonces, por eso la construcción de mapas es algo serio y repito, uno trabaja con los estudiantes y con los más pequeños, pues tiene que
que ser muy cuidadoso de eso. Pero muy importante es estarlos consultando a ellos desde lo humano que piensan, que están sintiendo y cuál es la idea que ellos tienen. Y la transformando a partir de las cosas más técnicas, ¿cierto? Más inquietudes, más preguntas. Otra cosa, acuerden que son 4 o 5 secciones, porque a veces uno cuando está haciendo la unidad didáctica a uno se le pasa. Entonces uno pues pone cosas y tal. Pero resulta que en la práctica, como todos somos profesores, en la práctica, ese tiempo también se convierte en algo muy relativo. Y termina uno ya en la práctica, o uno cortando la sesión en el afán, o uno sin lograr como el objetivo en la sesión. Entonces, por eso es muy importante. No es una camisa de fuerza el tiempo como tal. Pero ustedes deben tener claro, cuando están haciendo la didáctica, mientras este pensamiento histórico, que repito, no es un tema aparte, sino va implícito ahí, porque si no, pueden tener problemas con eso, con el tiempo de las sesiones. Porque los muchachos cuando están contentos, ustedes lo saben, ellos preguntan y generan un poco de inquietud y uno no puede estar diciendo ahora no me pregunte, que es que no tengo tiempo, el tiempo está, no. Y no es bien que todo eso pues quedará registrado como dato para la unidad, para el trabajo de pensamiento social. Ese es otro tema. No olviden que la unidad didáctica como tal también tiene atravesado en todo lo que estamos haciendo la idea de pensamiento social. La idea de pensamiento social, o sea, cómo lo que usted está enseñando le ayuda al muchacho a transformar, a entender, a interpretar la vida, la realidad, y realmente lo que usted está enseñando sí ayuda al muchacho a transformar su entorno, que sea más autónomo. Eso es, yo considero que todos los temas que ustedes escogieron llevan a eso. La clase es la que tiene que ser, no se olviden, de tal manera que llegue a eso. El muchacho sea partícipe, activo, que dé soluciones, y en eso son las actividades que ustedes en últimas plantean. Los objetivos no siempre se logran con muchas actividades. Tengan en cuenta eso a la hora también del tiempo, ¿no? ¿Alguna reflexión? Está muy silencioso, está muy leído. Profe, una pregunta, buenas noches. Buenas noches, ahorita Gina Marcela, ¿cómo está? ¿Qué más, profe? O sea que ya quedé un poquito más preocupada de lo normal, que siempre que hablamos ya como que me asusta un poquito. Lo que sucede entonces es, como voy entendiendo todo, y según las lecturas, o sea, debemos tratar de aportar en el pensamiento social, y en este caso entonces debemos tratar de llevar como dentro de los contenidos que tenemos, llevar como a los chicos a ese espacio proyectivo del que hablaban ahora, por medio de actividades, por medio de lo que sea, tratar de que ellos como que aportar en esa parte, ¿no? Porque su merced está hablando de eso, que vamos a aportar en el pensamiento social, pero entonces sí o sí tenemos que incluirlo en casi que en toda la unidad, porque entonces ¿cómo hacemos? O sea, no se puede tan solo como en una sola parte de la sesión, sino que sería como necesario apoyarse en todo, ¿no? Sí, claro. Acuérdense que la unidad didáctica, como todo, por eso se llama así, unidad didáctica. Nunca está dividida en varias secciones. Y usted tiene un objetivo general de la unidad didáctica, ¿cierto? Un objetivo general de la unidad didáctica. El objetivo general de la unidad didáctica enmarca muy bien el pensamiento social, ¿cierto? Ahora, decíamos allá en los otros módulos anteriores, en el otro semestre, que se desarrolla el pensamiento social a través de que el muchacho sea capaz de interpretar, argumentar, explicar, o sea, de que el muchacho desarrolle esas habilidades. Bueno, ¿y esas habilidades cómo se desarrollan? Pues a través de la educación. ¿Y a través de qué? De los temas. ¿Y uno cómo hace para desarrollarlo con los temas?
ustedes ya vieron que se hace es a través de hacer actividades que conlleven a que el estudiante entonces pueda interpretar o que el estudiante pueda argumentar, llevar al estudiante a que pregunte, a que piense. No a que yo le dicte, que es lo que hemos hecho, a que él copie, porque si él dicta y copia, a ver, ¿qué está interpretando? Si mi examen es, si mi evaluación es que yo le dicté y él me copió y yo le pregunté lo que le dicté, pues se entiende que ahí no está desarrollando sino la memoria. Entonces, no importa, Gina, en la temática que usted tiene, lo importante es que en las actividades se nota que el muchacho, digamos, está desarrollando esas habilidades, porque de eso se trata, digamos, la maestría como tal. Que los profesores de sociales, para cualquier materia que se pueda decir, sean capaces de desarrollar en las personas y sobre todo en los estudiantes ese pensamiento social. Pero se desarrolla a través de las actividades académicas que ustedes tienen ahí planteadas. Y como ustedes las plantean de tal manera que el muchacho busque, se reúna, pregunte, dé respuesta, juegue un rato si la actividad da para eso. Pues en esas preguntas y en actividades es que está precisamente el desarrollo de esas habilidades. Eso no va por aparte, eso va ahí, eso es parte de la actividad. Y lo otro es que las actividades propuestas tienen implícito un desarrollo histórico porque tienen un tiempo, porque ocurrió en un tiempo ese tema, y tienen un espacio geográfico porque están pensados en un espacio mental, proyectivo, presente, pasado, con unas características y con unas situaciones que pasan ahí. ¿Cuáles situaciones? Pues las situaciones del tema. Las situaciones del tema que usted escogió como tema relevante. Pues si usted lo escoge como tema relevante es porque históricamente es importante en el presente o en el pasado o transitoriamente y porque está ocurriendo en un espacio que a usted le preocupa. Espacio escolar, espacio local, espacio regional. Entonces mire que ahí está todo. Sino que nosotros, pues por los semestres, por estar separado todo, uno cree que, uy, esto es mucho, no. Es lo mismo que ustedes han hecho, sino que quizás no hayan separado eso en esos conceptos. Yo no creo que haya una clase que uno prepare que no tenga casi todos esos aspectos, sino que uno no lo sabía, uno lo hacía así, muy mecánico. No se me asuste, Gina. No, ya, profe. Bueno, de todas maneras, la ventaja es que podemos ir haciendo y vamos revisando con cada profesor que tiene cada uno. Entonces, pues, nada es acabado tampoco. No van a pensar que uno, pues cuando termina de estudiar o leer, ya acabó. No, eso siempre se podrá cambiar. Eso siempre se podrá cambiar y ustedes luego se van a dar cuenta que quizás lo que ahora aprendieron, luego ustedes mismos lo van a intentar cambiar porque les parece tal cosa mejor cuando lean algo por ahí, así. Lo importante es poder uno sustentar por qué hace las cosas que hace, desde lo teórico. ¿Alguna otra inquietud, Gina? No, señor, por ahora no. Bueno. Ustedes están con la música, ¿cierto? Sí, sí, señor. Pues es que hemos trabajado también, bueno, hablamos un poquito más lo de las sesiones y eso, y creo que por lo menos la parte de una de las sesiones trabajamos sobre patrimonio, entonces creo que esa parte nos ayuda sobre todo, pues para poder hacer esa parte de lo geográfico y eso creo que nos ha aportado bastante. Entonces me siento no preocupada, pero sí igual hay que revisar todas las sesiones y poder también implementar esta parte. Mire el caso de usted de la música. Alguna vez hablamos que es una cosa interesantísima. ¿Cómo a través de la música se enseña historia, ¿no? Cómo una canción también puede ser en su momento una fuente histórica. Como una canción puede ser una fuente histórica. Hay música protesta que tiene un mensaje histórico, político, pero también la música narra los lugares. La música narra los lugares, los describe y más. La música crea lugares, crea espacios que uno no los percibía, pero a través de la música. Así. O sea, mire que eso no está lejos de lo que se hace, sino que simplemente pues, hay que plasmarlo ahí. Pues, a través de la música está implícito toda esa temática.
Y si usted me pregunta si la música crea pensamiento social, pues claro que sí, pues, ¿cómo no? ¿Cómo no? Usted puede escoger una canción, le toca a ustedes como profesores, pues le toca escoger una canción, ¿cierto? Y los muchachos la irán a escuchar y se les preguntará, y en la canción pues habrá muchas cosas que tendrán que decir ellos sobre lo que está diciendo el cantante o la canción como tal. Y a ellos qué les hace sentir, qué piensan, qué argumentos pueden presentar sobre la música. Y un ejemplo que charlamos y para que nosotros escuchen como ejemplo, mira el reggaetón como se ha convertido en la música más popular del momento para los jóvenes, pero para nosotros los viejos es el diablo, sí, es como que todo el mundo quiere prohibir. En los colegios pues están que prohíben el reggaetón. Entonces, ¿cómo nosotros desde nuestro espacio mental lo miramos de una manera? Y cómo el estudiante la mira desde otro. Y cómo la música, como música solo, está narrando lo que está pasando en la zona urbana, lo que llama música urbana, está narrando los hechos, está narrando las relaciones que se están dando en un espacio. Simplemente ellos son más crudos y entonces lo narran y a nosotros no nos gusta, pero está pasando. Entonces, mire que me parece muy lindo cómo a través de la música se puede interpretar todo eso y crear pensamiento social y que el muchacho argumente a través de la música. Me parece pues muy bueno como ejemplo para todos de cómo los temas realmente todos pueden o todos sirven para lo que realmente se quiere, el pensamiento social. Gracias, profe. Si no tenemos más dudas, más inquietudes, pues vamos a terminar la sesión para que ustedes sigan leyendo, porque yo sé que pues, ustedes trabajan y a veces la problemática siempre se queda es lo de la lectura. Pero acuérdense que estaré pendiente en la plataforma, cualquier inquietud de lo que van haciendo, estamos en contacto. Y que el próximo lunes, pues a la hora que ustedes ya saben, 11:55 de la noche, pues deben entregar ya la unidad didáctica mostrando las evidencias de pensamiento geográfico. Profe, ¿me puede repetir? Si no tienen más inquietud. ¿Me puede repetir, Que por el favor? lunes, sino que tenemos toda esta semana, ¿cierto? Hasta el lunes, para seguir interactuando en la plataforma, con preguntas, ustedes, las dudas que les vaya apareciendo, y que terminen de ir leyendo, y bueno, y vayan corrigiendo la unidad didáctica, la cual deben presentar el lunes que viene. Tienen plazo hasta las 11:55 de subirlas a la plataforma. Así que pues, si no hay más inquietudes y dudas, yo les digo que tengan buenas noches, buenas lecturas, y espero que por la plataforma nos escribamos mientras presentan las unidades didácticas. Ok, profe, muchas gracias por las explicaciones. Profesor, muy buenas noches. Tengan buenas noches a todos. Gracias, buenas noches para todos. Buenas noches, profe, muchas gracias. Seguimos en contacto a través de la plataforma. Bueno, hasta luego. Feliz noche. No siendo más, les recuerdo por favor que firmen la asistencia. Ya les envié el enlace. Y pues que tengan feliz noche. Muchas gracias, profesor. Alejandra, muchas gracias a usted por su ayuda. Con todo gusto.